Hoy vamos a hablar de trastornos del espectro autista, anteriormente denominados trastornos generalizados del desarrollo. Si bien la terminología es por todos bastante conocida, en esta última conceptualización de las clasificaciones aparece un término que desde el punto de vista médico tiene muchas implicancias. Fundamentalmente que todas están englobadas en lo que denominamos trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, trastorno quiere decir, en inglés es disorder, que quiere decir trastorno, y no hablamos de enfermedad como disease, que también es la palabra en inglés. Porque lo que conceptualizamos que es un grupo de síntomas, un conjunto de síntomas, ¿sí? Y de manifestaciones en los estudios, que en sí mismos no conforman como una causa, un síntoma como en una enfermedad, sino que esto es como una condición, algo con lo cual el niño o la niña que nace con esta condición, la va desarrollando a lo largo del tiempo. Por eso también aparece la palabra desarrollo, es decir, la palabra desarrollo implica un eje tiempo, ¿no? Y además, esta diferencia en el desarrollo tiene una base neurobiológica. Es decir, por eso denominamos que no es una enfermedad, que es un trastorno, que es en el desarrollo, que quiere decir que viene desde el nacimiento y probablemente antecede al nacimiento, y que se desarrolla en el eje tiempo. Desarrollo. Cuando hablo de eje tiempo, tiene dos implicancias también muy importantes. Uno es que muchos de los síntomas se pueden modificar a lo largo del tiempo, justamente porque el sistema nervioso se sigue construyendo. Y al mismo tiempo abre esto que se llama ventana de oportunidad, en el cual si nosotros somos capaces de detectar oportunamente algunos de los síntomas de un trastorno del neurodesarrollo, tenemos la posibilidad de modificarlo, porque es algo que está en construcción. De allí la importancia no solamente del título, que puede ser una etiqueta, sino el concepto de que esto no es algo que es inmutable, sino que cambia en el tiempo, y que lo que hacemos, y lo que vamos, en esto me incluyo desde el área médica y mucho más a las terapeutas, lo que hacemos y cómo lo hacemos se puede cambiar. Entonces, no es lo mismo darnos cuenta de un buen diagnóstico a los 5 o 6 años que hacer una aproximación diagnóstica en un chico de 1 o 2 años, donde las oportunidades de cambio, de intervención, son mucho más efectivas. Así que muchos de estos conceptos justamente enfocan en la idea de que cuanto más temprano y oportuno, las intervenciones pueden ser más efectivas. Y insisto, esto no es porque tenemos lamentablemente una solución definitiva, pero sí sabemos que intervenir de una manera efectiva en el momento apropiado puede cambiar el curso de estos trastornos. El segundo punto de los trastornos del neurodesarrollo, que van implícitos, están aquí en esta imagen a la derecha, que es el de una montaña. En este caso es una montaña de los Alpes, que para los que son esquiadores muy probablemente la reconozcan, pero para los que no son, les parece una montaña cualquiera. ¿Cuál es la metáfora de esta imagen? Bueno, lo que vemos es un pico muy elevado, nevado obviamente, y valles. La metáfora va a que todos los niños con trastornos del neurodesarrollo, y el TEA en particular es bastante explícito al respecto, es que no solamente tienen deficiencias, sino que tienen picos y valles, tienen fortalezas y debilidades. Y esto también es muy importante a la hora del diagnóstico, porque un enfoque podría ser: debemos abordar la intervención desde sus dificultades, desde sus debilidades, desde sus valles,
o tenemos que trabajar con sus fortalezas. Supongamos que un niño tiene una gran habilidad visual, como suele suceder con los chicos con TEA, y es muy probable que armando rompecabezas o funcionando con una computadora o los aparatos electrónicos y demás, los padres dicen qué inteligente que es, puede navegar por la web, conoce perfectamente todos los equipos. Pero claro, está en esa fortaleza, en ese pico, y de ninguna manera compensa los valles. Es decir, acá hay que entender en esta metáfora de los picos y valles cuáles son estas fortalezas y cuáles son estas dificultades o debilidades, porque de ahí nace el dispositivo terapéutico. En general, y ahí viene que los reconocemos como lo que nosotros llamamos síndromes, el tipo de fortaleza de los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo en TEA, son aquellos que son bastante conocidos. Por ejemplo, tienen mayores dificultades en el contacto visual, o en la interacción social, o en el desarrollo del lenguaje, esos serían los valles, ¿no? Y como les dije antes, no todas son debilidades, pueden ser muy hábiles, por ejemplo, en el aspecto visoconstructivo. Ahora, claro, por ejemplo, una habilidad visoconstructiva dice todo lo visual es su fortaleza, pero al mismo tiempo, un aspecto de lo visual, que es el reconocimiento de caras, no lo es. Vemos que aún dentro de una fortaleza, como puede ser lo visual, puede haber también algún valle. Y es importante no confundir, porque sabemos que el sistema nervioso está armado por módulos, decimos, y estos módulos de procesamiento de información puede ser lo visual para rostros, puede estar con dificultad, lo visual para formas puede estar fortalecido. Y el tercer concepto de esta metáfora de esta montaña en los Alpes, es que para quien estuvo ahí lo reconoce. Es decir, yo he ido muchas veces a Mendoza y cuando voy a Mendoza o veo una foto de la Aconcagua, ya lo conozco. Es decir, no hace falta mucho que me lo cuenten. Y esto pasa mucho con los trastornos de neurodesarrollo. Cuando uno afina el ojo diagnóstico para reconocerlos, le resulta como más familiar darse cuenta de las diferencias. Mientras que aquello que no lo conocemos o lo conocemos parcialmente, es muy probable que nos pase la Aconcagua por delante de nuestros ojos y no nos demos cuenta que estamos en la Aconcagua y pensamos que estamos en el Tupungato, por decir algo local, ¿no? Y ahí viene la importancia del entrenamiento de los médicos, de los pediatras especialmente, porque bueno, las terapeutas especializadas en el tema en general tienen como un ojo bastante afinado al respecto, pero uno de los grandes desafíos del concepto de detección oportuna es la del pediatra, que es el primero que de alguna manera la madre acude o lo lleva a control y le dice ya va a hablar, o le dice bueno, esto es cuestión de tiempo, o debe ser porque ha tenido algún problema por el nacimiento de algún otro hermano, etcétera, etcétera, y se pierde un tiempo precioso. No solamente el tiempo en la oportunidad de la intervención, como mencionaba, sino ese otro tiempo que tiene que ver con darse cuenta de que hay algo que hay que hacer, ¿no? Esta percepción que muchas madres tienen precozmente. Yo notaba que era un poco distinto y como que nadie las escuchaba, ¿no? Ese tiempo genera, ¿no?, en los padres muchas veces una perturbación en el vínculo con el equipo profesional, porque lo llevaron al médico, le hicieron los controles, le dijeron que iba a hablar, le dijeron que iba a hacer esto, y después cuando llega el momento del diagnóstico les cae como un balde de agua fría y con cierta culpa, porque diciendo, yo me di cuenta que algo estaba pasando, yo me daba cuenta que era distinto que otros chicos, ¿no? Esto uno lo escucha bastante, ¿no? Así que bueno, vuelvo al concepto que esta metáfora de la montaña, con los picos, con los valles, con darse cuenta del perfil, de lo que denominamos el perfil, es fundamental para el concepto de intervenir oportunamente en un trastorno de neurodesarrollo. Cuando vienen los padres a la consulta médica, o porque los derivó el pediatra, o porque fueron al jardín y no interaccionó con otros chicos, y la maestra jardinera muchas veces es la que hace más el diagnóstico que el pediatra, a veces es algún familiar, la hermana de la madre, que quizás
le hace mención a algunas conductas que son llamativas. Cuando llega a la consulta del especialista, bueno, la verdad que nosotros los especialistas en ese sentido tenemos como una mochila relativamente pesada, porque bueno, llegar a la consulta de un médico, neurólogo, psiquiatra o un especialista en el tema, ya no es que es una consulta común, uno va con una gran expectativa, ¿no? Y encima tenemos el desafío en ese tiempo un poco de conocer la familia, su historia y un poco el chico, o sea, en ese tiempo hay mucha carga, y bueno, los padres llegan a esta consulta con mucha carga emocional, Si es que tienen la sospecha del diagnóstico, bueno, a veces hay con sentimientos de culpa por lo anterior, por lo que yo mencioné, ¿no? A veces agobiados porque el niño que tanto desea, uno en la vida, que se lo ha soñado aún antes de nacer, todavía no habla o tiene conductas disruptivas, esas berrinches que de alguna manera los ponen en grandes problemas en los lugares públicos, que no quiere entrar a un lugar, o que se lo llevan a un shopping y de repente por toda esta estimulación sensorial de lugares muy concurridos y ruidosos hace que tenga un berrinche y los padres no saben cómo comportarse en una situación tan complicada. Así que llegan con una carga de qué tiene, ¿no? Del sentimiento un poco de culpa, un poco de agobio, ¿no? A veces un poco de vergüenza, porque bueno, lo que pasó, qué pude haber hecho yo, ¿no? La verdad que es una situación bastante complicada en alguien que recién se presenta y le dice neurólogo, psiquiatra, que son palabras que la verdad que los que la ejercemos nos parecen naturales, pero no son lindas palabras, ¿no? Para ninguno de nosotros. Así que en esa consulta, de manera esquemática, los médicos tratamos de responder por lo menos 3 preguntas. Es muy importante, yo siempre trato de explicárselo a los padres y me parece que esto es bastante pedagógico, didáctico, tratar de entender, a ver, el médico acá cómo puede ayudar en este rompecabezas. La primera pregunta es ¿qué tiene? ¿Sí? Cuando decimos ¿qué tiene?, si bien está en singular, la mayoría de las veces todos los trastornos del desarrollo no vienen como una sola condición, una sola área de dificultad, ¿sí? Son como áreas que se solapan. Estas áreas de solapamiento, es decir, que están unas sobre otras parcialmente solapadas, quiere decir que cada una de ellas tiene identidad propia, pero entre ellas interactúan la mayoría de las veces negativamente. Vamos a poner, por ejemplo, como mencioné, contacto visual e interacción social. Es decir, si alguien tiene poco contacto visual, tiene poco interés por los demás. Pero el tema es porque no le interesan los demás o porque no ve en los otros, no lee conductas socialmente interesantes que puede tener el otro. Sabemos que son dos situaciones, cada una tiene su identidad, pero al mismo tiempo interactúan entre ellos negativamente. Lo mismo podemos poner con atención. Son niños que normalmente suelen cambiar mucho su foco atencional, pueden ser hiperactivos o no tantos, pero su atención es breve. Y también se solapan parte con lo anterior, porque si no están muy atentos a mirar al otro y sostener lo que le quiere significar, obviamente que no van a decodificar todo lo que podrían si estuviesen más atentos. Así que estos combos o estas asociaciones de interacción, que son varias, podremos conceptualizarlo diciendo, en general, el diagnóstico, el qué tiene, no es un diagnóstico, sino que podemos usar no la O, que tiene algo emocional, o biológico, o lingüístico, o sensorial, o de decodificación de las intenciones de los demás. La O hay que sacarlo de los trastornos de neurodesarrollo porque conspiran contra el concepto de la interacción de síntomas y de esto que se llama comorbilidades, que es esto, que coexisten. Y como cada niño tiene un conjunto predominante y probablemente dinámico a lo largo del tiempo de estas asociaciones, es importante usar siempre la letra
que no es de los latinos, que se llama Y, ¿no? O sea, los griegos inventaron una letra que nosotros no la teníamos en el español y por suerte la incluyeron. Los ingleses usan una palabra para el I, pero los griegos con su genialidad milenaria le dijeron, bueno, vamos a poner una letra para el concepto de I. Esto y esto otro. Y es muy importante este diagnóstico, sea un diagnóstico fundamentalmente operativo. ¿Qué quiero decir con el diagnóstico operativo? Que sirve como un punto de partida en un punto de llegada, porque muchas veces el diagnóstico médico está más entendido como un punto de llegada. Tengo que saber a ver qué tiene, pero en muchos de los trastornos del neurodesarrollo, justamente porque son del desarrollo, que están en el eje tiempo, es importante entenderlos en ese momento, operativamente qué les está pasando ahí. ¿Por qué es tan importante este punto de partida? Porque del qué, como ven en la imagen, emana el cómo. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Y bueno, ¿cómo lo vamos a ayudar? Depende de dónde estoy parado, es como en una ruta el GPS. ¿Cómo llego a tal lugar? Bueno, tengo que saber bien dónde estoy ubicado. ¿De acuerdo? Así que por eso es tan importante esta Y. Y por último, en este eje conceptual, yo lo llamo atril, porque es como un pintor que se ubica en el pensamiento, ubica su telar. Bueno, nosotros decimos, a ver, el atril son estas tres preguntas, que, apuntando al cómo, como les dije, y la que siempre los padres vienen a buscar casi siempre al neurólogo, que es por qué. Y la verdad que, lamentablemente, no siempre, lo tenemos que buscar, pero el diagnóstico médico no es por qué solo, es qué para ir al cómo y el por qué aversivo al cómo. No siempre, por ejemplo, las causas genéticas, que son muy frecuentes, saber que puede tener alguna causa genética no cambia mucho el cómo, y menos en un diagnóstico operativo. Es muy importante, es relevante, de hecho yo lo pongo en la parte superior de la imagen. Pero bueno, quiero decir que muchas veces los médicos, siguiendo una línea más biologista, bueno, le hacen resonancia, tomografía, esto, lo otro, y bueno, la verdad que en ese momento es más importante saber qué tiene en ese momento, cómo ayudarlo y ver si se puede cambiar, porque muchas veces el diagnóstico se confirma con el tiempo, muchas veces no, casi siempre, ¿no? Hay que tomarse un tiempo. Bien, puesto entonces en este atril de pensamiento las tres preguntas o ejes conceptuales del diagnóstico operativo, qué, cómo y por qué, podemos empezar entonces a repasar sucintamente estos conceptos. El por qué, que es muy neurológico, como les dije anteriormente, son trastornos de neurodesarrollo, y lo entendemos. Muchos de ellos empiezan aún antes del nacimiento, ¿sí? O muchos de los síntomas que van apareciendo a lo largo de los primeros meses o los primeros años de vida parecieran ser normales hasta algún momento y aparecen antes de los 3 años. Ahora, ha habido investigaciones muy interesantes, dado que lo genético es lo que predomina, especialmente en el grupo del Dr. Piven de Londres, quien estudió a ciertos hermanos de niños con diagnóstico de TEA. Y los evaluó, niños que eran teóricamente sanos, y los evaluó con diferentes paradigmas a lo largo del primer año de vida. Porque sabemos que las posibilidades genéticas de un hermano de un niño con TEA tenga algo parecido se multiplican por varias veces. ¿Qué encontraron en estos niños? Que hay algunas conductas, especialmente visuales, precoces, que aparecen mucho antes que cualquier evaluación más formal pudiera dar cuenta de un trastorno. Y lo que es más interesante aún de este estudio, que se presentó en el Congreso Internacional de Autismo del año 2015, es que hicieron resonancia magnética de las vías neurológicas que conectan la visión con el resto del cerebro.
lo que se llaman tractografías o resonancias magnéticas con DTI. ¿Y qué vieron en estas conectividades? Acá lo voy a mostrar. Vieron que ciertas áreas del cerebro estaban conectadas de una manera distinta a lo esperado, con niños con TROR. Esta evidencia, bastante impactante por cierto, si uno repasa dentro de los por qué, ha habido varias teorías y hoy, justamente por estas evidencias, entendemos que los trastornos del neurodesarrollo del espectro autista obedecen a dificultades en la conectividad de diferentes áreas del cerebro. Acá vamos a ver otra imagen. ¿Qué quiere decir esto? Hay zonas del cerebro que están hiperconectadas y hay zonas del cerebro que están infraconectadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar en un niño con TEA y la película Rayman cuando se le caen los fósforos a Hoffman y Tom Cruise, creo que es el actor, le dice 512? ¿Cómo puede ser que en una fracción de tiempo tan breve procese toda esa cantidad de información visual? Obviamente porque su sistema nervioso tiene una hiperconectividad en la asociación entre el ojo y la cantidad. Asimismo, hay zonas del cerebro que están poco conectados. Por ejemplo, si yo le miro el rostro a otro, puedo inferir si está interesado, si está serio, si está preocupado, y hacer elucubraciones, inferencias sobre sus estados afectivos o cognitivos que tiene esta persona. Para que esto dé lugar, mi sistema nervioso tiene que tener una serie de conexiones en red, para de lo que yo veo ir conectando y hacer una asociación. Justamente lo que se ve en estos estudios, bastante elegantemente, es que aquellas zonas del cerebro que tienen que ver con el reconocimiento de caras, y más que nada, no solamente el reconocimiento de la familiaridad, que puede estar bastante preservado, sino aquellos aspectos del rostro que tienen que ver con los gestos, con las intenciones, este triángulo que está acá, ¿no? Están pobremente conectados. Hay una zona de nuestro cerebro, en la parte acá, como debajo de las orejas, el lóbulo temporal, que se llama área fusiforme. Esa área fusiforme del cerebro está pobremente conectada. La mayoría de los estudios lo demuestran y explican la dificultad en el contacto visual, ¿sí? Pero también es cierto que cuanto menos contacto visual tengan, esta dificultad más se intensifica, se cristaliza, decimos. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Cómo convocarlo visualmente hace de que estas zonas, aunque no van a ser hiperconectadas como las otras que vienen como diagramadas genéticamente a tal fin, pueden ser compensadas por lo menos, ¿no? Así que las hipótesis actuales de los trastornos del neurodesarrollo en general es que hay dificultades en la conectividad cerebral. Cuando aparecieron las primeras imágenes de resonancia o de tomografía, la verdad que los investigadores pensaron que iban a descubrir allí con la tomografía, con la resonancia, iban a encontrar la respuesta a todos los trastornos del desarrollo. Y se frustraron enormemente porque niños con dificultades del desarrollo muy severas tenían estudios totalmente normales, no explicados, una disociación muy notoria, justamente porque esos estudios no dan cuenta de esta conectividad. Tuvo que pasar mucho tiempo en estos estudios más sofisticados actuales, que dicho sea de paso, lo claro, no son de utilización clínica, sino de investigación, no es que uno puede ir al resonador de la esquina y decir hágame una cartografía para esto y lo otro, sino que, como mencioné antes, son estudios de investigación, pero claramente muestran estas diferencias, ¿sí? Otra de las fuentes de información bastante interesantes ha sido
no buscar niños que, por ejemplo, genéticamente tienen una predisposición, como podrían ser los hermanos con TEA o los niños con TEA, sino de condiciones médicas que llevan en gran medida al trastorno del espectro autista. Por ejemplo, equifrágil, por ejemplo, o neurofibromatosis. Es decir, encontrar una entidad que sabemos que en gran medida da esto, a ver qué tienen en particular. Este concepto nosotros lo llamamos fenotipos conductuales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down tiene un fenotipo externo que es claramente reconocido, vuelvo al ejemplo de la montaña, es decir, cuando hemos visto más de varios niños con síndrome de Down, después los reconocemos más fácilmente porque, bueno, tiene la particularidad que se parecen mucho entre ellos, ¿no? A veces más que a la familia que pertenece. Pero el fenotipo conductual es que la similitud no solamente es externa. En el caso del trastorno del espectro autista, la diferencia no está por la apariencia externa. Fenotipo quiere decir esto, lo parecido externo, sino que es conductual. Podríamos decir con mayor precisión cognitivo-conductual. Es decir, hay semejanzas, así como vuelvo al ejemplo del síndrome de Down, que se ven externamente, estas semejanzas ahora se observan cognitiva y conductualmente. Sabiendo que algunos genes determinan con bastante predominancia este tipo de perfiles, es ir a buscar esos genes, ¿qué hacen? ¿Por qué ciertos genes, como el equifrágil y algunos otros, dan más trastorno del espectro autista que otros genes, que nunca lo dan? Bueno, esta es una gran fuente de investigación y en general, como concepto, muchos apuntan a lo mismo que lo anterior. Muchos de los genes que generan alteraciones del neurodesarrollo y del espectro autista en particular, tienen esa particularidad de generar pobres conexiones en algunas zonas del cerebro, entre algunas zonas del cerebro. Esto de la conectividad vuelve. Ahora ya más a nivel molecular, ya no es los grandes tractos entre la zona temporal o la zona occipital. La occipital es la visual, la temporal es esa zona del reconocimiento de caras, sino de que ahora estamos hablando más de lo que pasa a nivel de las conexiones entre las neuronas, que las denominamos sinapsis. Y la sinapsis, estas conexiones, no es como un cable aquí que uno enchufa a continuidad del otro o lo ata con una cinta, sino que el cerebro se comunica entre sí en un espacio. No hay una continuidad en la comunicación, sino que hay un espacio entre una neurona y la otra neurona. Ese espacio se llama sinapsis. Esa sinapsis, para que las neuronas se comuniquen, requiere de la liberación de ciertas sustancias químicas que nosotros llamamos neurotransmisores. Y para que estos neurotransmisores tengan efectividad, esta sinapsis tiene que estar como estable, tiene que tener cierta microanatomía que haga que esta conectividad sea efectiva. Volviendo a los genes, muchos de estos genes tienen que ver con ese tipo de conectividad, de aproximación de la microanatomía sináptica, y algunos un poco ya muy metidos en el tema, en definitiva dicen que el problema es esto, ¿no? Es una sinaptopatía, como una patología de la sinapsis, que hace que la conexión no sea efectiva. No es un concepto reconocido por unánimemente, pero muchas de las explicaciones de si algunos remedios sirven para algunos síntomas o no, o algunas alteraciones congénitas que alteran esta sinaptogénesis, es lo que mejor explica hoy en día lo difícil que ha sido diagnosticar a través de imágenes y lo mejor que entendemos a esta conectividad. Yendo un poquitito más allí en el porqué, lamentablemente cuando subimos decimos, bueno, un trastorno, una causa, eso viene de Pasteur, una enfermedad, una bacteria. Pero bueno, esto lamentablemente no sigue esa regla. Hay muchas causas, innumerables, muchas genéticas, algunas con nombre y apellido,
como el síndrome de fragilidad del X, muy frecuente en varones, el síndrome de Williams, sabemos en qué cromosoma está, qué genes participan, pero bueno, insisto, no quiere decir que uno, porque hace un diagnóstico del trastorno del espectro autista, tiene una causa, sino que hay un conjunto de causas. La mayoría de las veces, lamentablemente, el saber la causa es muy útil para el consejo genético o para la investigación, pero pocas veces al niño le genera un beneficio que, sabiendo esta alteración, le podemos ayudar para cambiar lo presente. Es muy importante la pregunta, todos la tenemos, en algún momento nos acostamos y por qué, ¿no? Aparece siempre en nuestras vidas, pero insisto, investigar profundamente el por qué siempre cabe, pero no siempre, o pocas veces diría, aporta en gran medida al cómo. Hay una excepción a esto, que son los trastornos sensoriales. Si un chico tiene un trastorno sensorial visual o auditivo, y ese es el porqué de la desconexión, es muy importante detectarlo lo más oportunamente posible. De hecho, la legislación hace obligatorio las automisiones acústicas. ¿Por qué es esto? Por este mismo del desarrollo, lo que nosotros llamamos plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Quiere decir que si uno hace un diagnóstico en el momento adecuado de un niño que no escucha, podemos resolver gran parte de los problemas que podrían aparecer si hacemos un buen diagnóstico cuando tiene, qué sé yo, 3 años. Así que bueno, esa sería una excepción. La segunda excepción sería si un niño se viene desarrollando normalmente y hay un quiebre. Y nosotros acá le ponemos son las formas regresivas del autismo, en el cual voy a hablar inmediatamente. Vamos a abordar las formas regresivas, así denominadas, porque imponen sobre es como su grupo particular, el cual hay que estar atento. Un niño que se venía desarrollando perfectamente bien hasta el año y medio, de repente su conducta en poco tiempo se deteriora a tal punto que pierde pautas, por eso lo llamamos regresiva, ¿no? La mayoría de los niños del espectro no es que pierden lo adquirido mucho, sino que lo van adquiriendo lentamente o en algún momento pareciera que adquieren mucho menos o se detienen, pero no hay como una regresión hacia atrás, ¿no? O sea, algo tan brusco, ¿no? Y desde el punto de vista neurológico, esta diferencia entre un niño que más o menos era normal hasta esta edad, bueno, en esto quisiera que es importante que los padres piensen. Hoy por suerte con el celular muchos padres tienen fotos, tienen videos, ¿no? De cuando fue el cumpleaños de la hermanita, cuando fue la Navidad, y siempre uno puede ver si el niño, cómo estaba, qué sé yo, 3 o 6 meses antes de que la sospecha se hizo intensa, porque quizás uno ya vio ahí cosas que ya estaban. Distinto, y muchos padres dicen, yo acá tengo un video, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, me estaba mirando, estaba balbuceando, señalaba. Upa, bueno, no es lo mismo que al año estaba señalando, que estaba comunicándose, y ahora estoy a los 18 meses y este niño está desconectado o con poca interacción con el otro. Es una foto muy fuerte una y otra, y es muy importante desde el punto de vista conceptual de los porqués neurológicos, porque algunas causas son tratables, por ejemplo algún trastorno neuroquímico o del trastorno del metabolismo. Hay cuadros neurometabólicos que se presentan con un deterioro, con un perfil del espectro. Algunas epilepsias, algunas encefalopatías epilépticas que nosotros llamamos, que son formas de epilepsias en los cuales tienen dos conceptos. Uno, que no es que las convulsiones es lo más importante, sino el deterioro, y que se pueden manifestar algunas de ellas por un perfil más cognitivo, conductual, que convulsivo, pero el mecanismo es epiléptico porque hay descarga, ¿no? Hay un síndrome muy conocido en
el área médica, que se llama síndrome de Landau-Kleffner, que las descargas epilépticas están en una zona del cerebro que tienen que ver con la recepción de la audición. Estos chicos tienen lo que nosotros decimos agnosia, que es decir, que no reconocen la palabra, agnosia verbal, auditiva verbal. Es decir, escuchan, pero no reconocen a lo que escuchan como palabra, lo reconocen como ruidos. Sí, pueden estar atentos a la palabra, pero no entienden nada de lo que dicen. Y su perfil de agnosia auditiva verbal se parece en todo, en lo conductual, a un niño con trastorno del espectro autista. Es como que de repente el chico entró en un perfil conductual que hasta ese momento era desconocido, y bueno, los padres no saben si tiene un berrinche, si es que no está desafiante, etcétera, etcétera, y tiene un tratamiento totalmente distinto, tiene un porqué distinto, tiene un qué distinto, ¿no? Por eso digo, hay varias condiciones neurometabólicas, algunas epilépticas, bueno, hay descripciones de tumores, son cosas más excepcionales, como les dije antes, no es lo más probable, pero bueno, uno tiene que tener en mente, porque si no a veces cuando es visto por algunos profesionales que quizás no vienen tanto del campo de la neurología, sino más del desarrollo, pareciera que el eje tiempo en los trastornos del neurodesarrollo se hace como un poco más elástico. Bueno, vamos a hacer tal evaluación y vamos a hacer y vamos a intervenir, como que, claro, como sabemos que es un trastorno de neurodesarrollo, los tiempos se hacen como más lentificados, mientras que si uno cree que tiene una condición que aquí ahora amerita su diagnóstico y su tratamiento, se parece más a un modelo más médico, ¿no? Hay que hacerle hoy la resonancia, hay que hacer el electro, hay que hacer una medicación, etcétera, etcétera. Insisto, no es lo más frecuente, y yo no digo que todos los chicos tengan que ser sometidos a esta aceleración diagnóstica, pero bueno, el ojo clínico avesado de quien ve a un niño que esto se fue armando a lo largo del tiempo, le miró los videos, vio lo que le dijo el pediatra y examina un montón de cosas que obviamente van a favor o en contra, imponen cierta lógica a que no todo hay que tomarlo en esta manera un poco más parsimoniosa de que como los por qué pocas veces nos dicen al cómo, bueno, los dejamos ahí para último momento, por decirlo de alguna manera. La verdad que no siempre en este árbol diagnóstico el por qué está ausente, ¿no? Digamos, de forma más inmediata, ¿no?